llegar al final. Bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos el honor de la compañía de nuestro profesor, el doctor Gianpiero Bucci, a quien le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación y que nos va a traer una conferencia titulada ¿Qué hacer? La tarea histórica de nuestra generación. Entonces procedo a leer una pequeña semblanza del doctor. El doctor Gianpiero Bucci nació en Roma, Italia, es doctor en filosofía, estudió en la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza. Actualmente es profesor de filosofía política en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNM. En noviembre de 2011 llevó a cabo una conferencia titulada El camino que lleva de ninguna parte a la nada, dentro del quinto coloquio de estudiantes de filosofía, en la que compartió parte de su vida personal y profesional como filósofo. Ha participado en el segundo coloquio de estudiantes y pacientes de filosofía en el año 2006. Estuvo a cargo de la investigación Tendencias y figuras de la plástica regiomontana para la Facultad de Artes Visuales en 2006. En marzo del año 2012 presentó junto con Eduardo Montagner en el Palacio de Bellas Artes una compilación sobre el legado literario y poético del famoso poeta italiano Sansotto. Escribió un texto titulado Agorá, las ideas políticas clásicas, historia y textos, del 99, y un artículo llamado El Leviatán a medias, fascismo y totalitarismo en la Italia de Mussolini, en Humanitas, número 24, del 97. Así como George Bataille y El mundo al revés, el pensamiento antidemocrático en la Grecia clásica. Ha participado en algunas obras como La Temi, un Nobel, la ópera cómica de Roberto Benigni. ¿No? Conocí a Benigni en un cine, pero nunca me fijé. No sé cómo llegó esta noticia aquí. Y bueno, pues son ya conocido y querido por todos aquí en la facultad. Y bueno, le deseamos el tiempo y le agradecemos mucho su participación. Tengan gracias. Sí, esas noticias eran muy... en primer lugar, gracias a los que organizaron esto y pensaron en invitarme. Para mí es un honor, en realidad. Y siento que estoy contento de lo que escuché aquí y de la participación que vi. Y sobre todo de la inteligencia que se derramó en muchas de las cosas que he escuchado aquí y de las cosas que espero leer aquí. Esto quiere decir que su trabajo tiene sentido y el nuestro también, de alguna manera. Cuando me invitaron a cerrar estas jornadas, yo literalmente no sabía de qué hablar. Entonces dije, vamos a ver si se me dan alguna idea, ¿no? A veces estas cosas se dan de la manera como lo describe Jung, con concatenaciones no causales. Porque de repente abro un libro, mientras estaba pensando qué demonios les voy a decir, que ya no les había dicho. Y leo que había tomado el título de una obra de Conrad, uno de mis preferidos, Youth, Juventud. Pues les voy a hablar de la juventud, pero ¿de cuál? De la nuestra. Esto es para viejitos. De la vuestra, no sé que también la conozco. Entonces, quisiera ser un poco más general y verlo en este sentido. Yo hablaré de dos cosas. El título que pensé cuando me lo preguntaron es ¿Qué hacer? Que como saben es el título de una novela rusa de inspiración populista y luego de una obra de Lenin, inspirada en esta novela de Chernyshevsky. Y la idea del qué hacer la podemos tomar desde dos puntos de vista, uno individual y uno colectivo. Del individual quisiera hablar después, y primero del colectivo. ¿Qué hacer en qué sentido y frente a qué? Justamente reflexionando sobre el sentido de dos generaciones. Yo quisiera decirte cuatro. Me estuve preguntando, ¿es posible que tuviera razón Ortega y Gasset cuando decía que toda generación tenía un tema y que un tiempo tenía un tema y que el tema del tiempo era el tema de esa generación? Naturalmente, para poder hablar de esto es necesario hacer comparaciones y lo primero que me vino a la mente es en qué situación cultural, social, humana, nos encontrábamos nosotros nacidos en la segunda posguerra.
para poderla comparar con la de ustedes. Nosotros somos o fuimos una generación de alguna manera privilegiada. Un privilegio se paga caro, luego vemos en qué sentido. Privilegiada porque la generación anterior había conocido la guerra, una guerra devastante, que volteó mi país como cuando nos quitamos los guantes, literalmente. Y esa gente estaba preocupada esencialmente de dos cosas: dejarse el pasado lo más atrás que fuera posible y literalmente volver a vivir construyendo un país nuevo. No sé si recordarán una película banal, pero en un punto profundo, que se llama Mediterráneo. Salió hace 10 o 15 años, no sé si la vieron. En esa película, un italiano expresa al fin de la guerra el deseo no solo de tornar en patria, sino de construir otra patria. Esa gente lo tenía como una especie de, ¿saben? No con esos deberes que se aprenden en la escuela, en la iglesia, en la familia, no, algo más profundo, que quién sabe de dónde venía. Como si después de años y años y tal vez siglos de una vida difícil, sintieran que podía empezar una vida diferente. Pero esa vida diferente había que ganársela. Y para ganarse esta vida diferente trabajaban mucho. Y por ende ahí yo pude entender y ver cómo tenían un deseo de protegernos de todo lo que ellos habían vivido, de las asperezas, de la guerra, del miedo, de la muerte, de ese tipo de muerte. Y de ese odio que se quedó sembrado en el país después de 2 años de guerra civil y de varios de guerra grande. Así que esa gente nos dejó, de alguna manera, un poco a nosotros, porque los valores que efectivamente nos estaban pasando eran muy evidentes y eran mucho más que verbales. Era todo su tiempo, todo el tiempo que empleaban para construir otro país. ¿Qué necesidad había de construirlo? Pues parece claro, 20 años de un régimen discutible y discutido por muchos, y una guerra que, repito, nos dejó en pedazos. Por ende, en esta situación nosotros crecimos, me refiero sobre todo a gente que tuvo la posibilidad de estudiar. Ustedes, nosotros. Y en pocas palabras, fuimos súper protegidos para evitarnos la misma difícil tarea de construcción y reconstrucción. Nos hicieron vivir en una especie de burbuja. Y esta burbuja en realidad era un sueño nacional, y no solo nacional, europeo, sino mundial. Era lo que se llamó, y con toda propiedad, el Estado social. Nosotros intuíamos que en el Estado social hubiéramos podido, se lo digo muy simplemente, evitar vivir como habían hecho ellos, 12 horas al día trabajando y siguiendo el sueño de un bienestar que por fin aterrizó. Por primera vez Italia, que había sido un país pobre, más pobre de verdad, despegó. O sea, la primera generación de italianos sin demasiadas preocupaciones económicas fuimos nosotros. Esto naturalmente nos puso a nuestro alcance todo lo que la riqueza puede comprar en términos de cultura. Es decir, de preparación humana a una vida mejor. Atención, que esto los sociólogos lo llaman la revolución de las expectativas crecientes. Y eso tuvimos nosotros. En pocas palabras, lo quiero decir así de simple. ¿Cómo imaginábamos nuestra vida? A la manera sueca, con la protección del Estado, de la cuna hasta la tumba. Este Estado hubiera tenido que construir un sueño colectivo de justicia social que en siglos en Italia no se había visto, y no solo en Italia. Así que al mismo tiempo nosotros nos encontramos en una situación paradójica. Éramos
millones de juniores o juniors, como prefieren decir aquí, en realidad era una burbuja social que explotó, empezó a romperse en los años 80. Creo que les estoy diciendo esto porque el Estado social está en crisis desde los 80 en adelante y muchos afirman que se ha desmantelado, que ha sido destruido en su cuna, que era precisamente Europa occidental. Y aunque estrictamente hablando, el Estado social empieza a nacer con Bismarck en Alemania y con Lloyd George en Gran Bretaña al principio del siglo. Pero luego todos lo copiamos. ¿Qué quiere decir Estado social? Reflexionen bien sobre la palabra social. Es una superación del límite individual que también el liberalismo admite como base. Entonces teníamos todos ideas que también contradictorias con la situación económica. Me explico. Italia se había desarrollado gracias al capitalismo y a su versión, capitalismo de Estado. Y ahí empezaron los problemas, pero no quiero hablar de esto. O sea, nosotros podíamos vivir mejor gracias a esto, pero las ideas que frecuentábamos eran de tres tipos. O de tipo socialista, con todos los colores del arcobaleno del socialismo, o católicas o fascistas. En otras palabras, Italia era un país capitalista sin liberales, o con una mínima tradición liberal. Esto me ha ayudado a entender México. Bueno, ¿cuál era la tarea histórica nuestra? Lo quisiéramos o no, se trataba de esto. Lo podíamos llamar revolución, podíamos entrar en movimientos clandestinos o armados, pero en realidad el gran sueño italiano era lo que había genialmente visto Palmiro Togliatti, el líder del Partido Comunista, quien había intuido que la vía italiana al socialismo hubiera sido una vía de tipo socialdemocrático. En otros términos, la idea de construir un Estado protector fue básica, aunque nosotros clamáramos por cosas mayores, por la revolución. Pero entienden que la revolución es un concepto abstracto. Lo concreto eran los pasos que se hacían para que la instrucción, la salud, la vivienda, todo lo más importante, fuera al alcance popular. Entonces, de alguna manera, yo no sé de qué manera nosotros contribuimos a esto, porque en realidad la tarea de una generación no es solo de una generación. Puedo decirles que en teoría hubiéramos fallado, políticamente hablando, pero social, culturalmente, etc., el 68, como lo resumimos, fue un éxito, porque cambiaron las costumbres. Y con toda probabilidad, no fue un éxito que podríamos definir político, sino social, cultural, etc. Total, al final de una generación se ve cuál fue su tarea. Y puedo decir que mi generación en este sentido fue derrotada, pero en otros sentidos completamente vencedora, porque ustedes gozan de libertades que nosotros ni siquiera hubiéramos imaginado. Era un mundo muy autoritario. Los 50, los 60, no crean, tenían que llegar los Beatles para que cambiaran. Y cambiaron los 60, de hecho. A este punto, que fue de mi generación, imagínense un río, pero este río no encuentra su lecho, su cama, y luego se despierta en pequeños riachuelos. Muchos se fueron, imagínense, muchos de izquierda, como yo era de estos, nos pusimos a trabajar en publicidad. Imagínense un cura que posee un prostíbulo. Para poder aceptar esto tuvimos que tragar tragos amargos, porque la publicidad, visto que nosotros pensábamos en términos de Horkheimer, Adorno, Marcuse, era el diablo. En realidad, este diablo nos permitió, observar los aspectos, digamos, positivos de la retórica y transferirlos a la política. Un día hablaremos de esto. En todo caso, puedo decir que fuimos unos, en parte, derrotados. Ahora, yo me moví de ahí, tengo más de 20 años viviendo aquí, amo este país, como si fuera mío. Y
Naturalmente me siento comprometido con ustedes. Saben, La Rochefoucauld, uno de los grandes moralistas franceses del 600, uno de los preferidos de Nietzsche, decía: cuando uno ya no puede dar malos ejemplos, da buenos consejos. Yo ya no puedo dar tan malos ejemplos, pero pretendo dar buenos consejos. Sobre todo sobre dos cosas. Uno, la tarea histórica de su generación, como la veo yo. Les anticipo cuál podría ser mi idea mejor, o sea, lo mejor para mí. La construcción de un Estado social de parte de ustedes, porque en México no lo hay. Y lo poco que hay está en grave riesgo. Quiero decir, un país en el cual el 70% de la población, con toda probabilidad, no tendrá jubilación. ¿Se pueden imaginar qué significa esto? Uno me puede decir, no es el momento, el Estado social cuesta mucho, sabemos, hay mucha polémica en propósito. Claro que cuesta mucho, obvio. Cuesta al punto que puede provocar inflaciones. En Italia hizo desastres. En Francia y en España también, digo. ¿Qué sentido hay proponer en México algo que ha muerto o aparentemente ha muerto en Europa? El sentido sería esto. Son dos palabras. En primer lugar, expliqué el sentido de lo social, y en esto estamos todos de acuerdo, por la raíz católica común. Pero el Estado, este es el problema. Miren, para mi generación, el Estado era el correo, la escuela, los carabinieri, los maestros, el servicio militar, era algo que existía y tú veías, al punto que muchos pensamos luchar en contra de este monstruo visible. Nos parecía un monstruo por autoritario, etcétera, etcétera, lo podemos entender. O sea, de un lado le dábamos cachetadas y del otro agarrábamos con la derecha lo que este Estado nos pudiera pasar. Es obvio, ¿no? Esta es la relación del ciudadano con la sociedad. A cierto punto, miren, ahora sí, un breve recuerdo, para ligarlo con algo que pasó en México y creo que fue un desastre. Durante el año 69, las luchas estudiantiles habían crecido y se estaban ligando con la lucha para el renuevo de los contratos colectivos de la más potente industria italiana, la siderúrgica mecánica. Les estoy hablando de grandes complejos, de miles y miles de obreros. Fue un año muy caliente. Los estudiantes y los obreros constituyeron un increíble y paradójico frente común destinado a romperse, pero fundamentado sobre una idea genéricamente marxista. El 12 de diciembre de 1969, en un banco de Milán, explotó una bomba. Fue la primera bomba grave de los años que tuvimos de terrorismo. En un banco, matando a una quincena de personas que no tenían ninguna afiliación política. Pero golpear un banco, como pueden entender, es un gesto ideológico. Bueno, esa fue la Tlatelolco nuestra. Porque en realidad ni los anarquistas ni los fascistas que luego fueron acusados de esto habían puesto la bomba. Y las varias bombas hubo bombas en trenes, aeropuertos, atentados individuales, una verdadera guerrilla. Fue el Estado, exactamente como van diciendo ahora ustedes. Fue el Estado. Fueron servicios secretos. Porque en el 69 todavía estaba vigente la Guerra Fría. Italia era la frontera sur de la OTAN y los norteamericanos, etcétera, y los poderes fuertes nunca hubieran permitido a Italia pasar al bando socialista. Así empezó lo que se llamó la estrategia de la tensión. A este punto cayó la confianza de una entera generación en el Estado. Obvio, ¿no? Si el Estado se deja representar por asesinos, oscuros además, y mete las manos en una lucha política que hasta el momento había sido democrática,
Sí había terroristas, pero eran Boy Scouts, no eran los que luego llegaron a ser. El Estado los ayudó indirectamente. Esto fue un trauma histórico terrible, porque perdimos la confianza en el Estado. Ustedes me dirán, ¿a un socialista qué confianza puede tener en el Estado? Este es el punto. Como radicales no, pero como socialdemócratas sí. Y efectivamente, reflexionando, ahora que no tenemos el Estado social, no solo Piketty, sino microencuestas nacionales demuestran que hay más pobres ahora que antes. O sea, el Estado social sí que tenía una función. Pero para construir un Estado social, y aquí quiero llegar a su función, hay que construir un Estado. Y ustedes están en una dificultad terrible, de tipo ideológico. En primer lugar, ideológico. No me quiero meter en política, ¿no? La idea de Estado moderno nace en el siglo XVII, XVIII, sobre todo en el XVII, de una idea de racionalización, de despersonalización de la actividad política. Cuando construyen, como ustedes bien saben, y lo demuestran, las leyes físicas de la física newtoniana se construyen exactamente al construir el concepto impersonal de soberanía. Esta soberanía fue transferida de Dios al soberano. Toda la política del 600, como muy bien lo vio, y la que siguió, como muy bien lo vio Carl Schmitt, es teología política. El Estado necesita de Dios, como en la Edad Media. Quiero decir, el Estado no puede vivir solamente sobre una idea contractual de tipo burgués liberal, uno con uno. El Estado se tiene que fundamentar en un sentimiento colectivo. México tiene mucho sentimiento colectivo cultural, pero no de Estado, porque aquí el Estado, desgraciadamente, no ha sido construido. La construcción del Estado implica que un gobernador, cuando deja el poder, deje el dinero, no huya con el poder, con el dinero, ¿verdad? El poder a este punto no le sirve mucho. Esto falta. No quiero decir, miren, la respuesta, por ejemplo, en el caso italiano, falta el Estado en Italia. Te dicen, es culpa de la Iglesia Católica. Toda la cultura liberal, democrática, te lo dice, desde Maquiavelo, y probablemente muy serio, muy cierto. Es culpa de la Iglesia si nosotros no construimos un Estado. Te das cuenta inmediatamente cuando vas en Francia. Los franceses, decía Jean Cocteau, son unos italianos tristes. Serán tristes, pero tienen el Estado. Funciona, y lo sé, porque pasa un tiempo, los trenes llegan, cuando dicen que te pagan, tienes el servicio sanitario. O sea, se vive bien. En la Europa socialdemócrata se vive tan bien que ahora, que lo saben también en África, quieren venir, creyendo que todavía podamos pagar el Estado social. En todo caso, ¿cómo se construye un Estado? Disculpen, dije qué hacer y luego los dejo así media hora, sin hacer nada. Yo creo que es una de las pocas cosas que podemos hacer individualmente. Ahora sí me convierto en un cura de pueblo, perdónenme. Si respetamos el estacionamiento del vecino, si no levantamos el radio a las 4 de la mañana, etc. Estos pequeños elementos de convivencia se transforman en el Estado, que consiste en respetar las leyes porque, como lo decía Rousseau, la hiciste tú la ley, ¿no? Como ciudadano. Esto es el problema. Nosotros, italianos, españoles, mexicanos, vivimos en una especie de anarquismo individualista, o peor, familista, porque, ¿saben? El individualismo es más cosa de gringos. Nosotros somos más que individualistas, familistas, y lo sabemos. Somos comunitaristas en el sentido católico más obvio. Pero este es el problema. Precisamente porque la unidad mínima cristiana ya no es el individuo, si alguna vez lo ha sido, sino la familia. En nuestros países es evidente que la cultura católica no impulsa el Estado. Miren lo último que ha pasado con la ley Peña Nieto. Un levantamiento de unos millares de católicos y justamente
México juarista ya no es tan juarista, ¿verdad? Me refiero entonces a comportamientos individuales, respetuosos hacia el otro, y a la idea, ustedes no pueden creer que, si no creen en Dios, pueden creer en el Estado, pero yo lo dudo. Porque si se empieza a no creer en Dios, luego no se cree en nada. ¿Y cuál es el fundamento del Estado sino el puro poder? Pero el poder es algo que uno puede tener y quitar. Entonces es obvio de alguna manera tomarla con el Estado, encabritarse con el Estado. Se entiende, porque el Estado parece omnipresente y en realidad no lo es, porque el Estado somos nosotros. Esto no quiero que lo tomen como moralismo barato, pero es así. ¿De qué otra manera? La colectividad está compuesta por individuos. Hace poco escuché algo que dijo uno de ustedes, me hizo pensar en Donoso Cortés. Como buen católico, Donoso Cortés decía, si la sociedad está podrida, es que están podridos los individuos. El socialismo piensa liberar a la gente de la podredumbre, pero no liberar al individuo del pecado. Entonces para él la solución sería ético-cristiano. El liberalismo es capaz solo de discutir egoísta, acepta a Dios pero lo detroniza, porque es deísta. El socialismo es abiertamente ateo, no se pone el problema. Ahora, no estoy diciendo que se puede ligar la idea del Estado a la idea de Dios cuando se cree que Dios no existe ya. Entonces, al Estado le quitamos todo valor ético, pero uno lo debe tener. Un valor ético lo debe tener. ¿Y cuál podrá ser? Si es un Estado social, es la protección de los más débiles. Con lo cual me parece que se da una función ética extraordinaria a la construcción de un Estado. Claro que si por Estado entendemos una manada de delincuentes, esto no es el Estado. El Estado es algo que nace de un consenso mutuo que damos todos los días. Si al subir al carro no vemos un peatón y lo arrollamos hiriendo, es porque somos Estado. ¿Me explico? Esto es el problema colectivo. No les puedo decir nada en propósito. De veras que ahora ni malos ejemplos ni buenos consejos, porque no lo sé hacer. En Italia el Estado era algo que existía por su cuenta solo. Cuando cumplías 19 años te llegaba la tarjeta rosa, quería decir año y medio de servicio militar. No te puedes soltar de esto. Así como cuando llegan los impuestos, tienes que pagar. Punto. Porque si no, me explico, esto aquí ya no existe, admitiendo que haya existido alguna vez. Y yo creo que la única manera de hacerlo existir es una actividad política entendida de la manera minimalista. Hasta los buenos modales de un tiempo podrían ser útiles. Pero ahora vamos a ver lo individual, y creo que esto es más importante de alguna manera. Yo hace poco escuché decir cosas inteligentes, fundadas, en buen español. Se añadiría otro consejo: protejan al español, defiéndanlo, úsenlo bien. Quien habla mal, piensa mal. Es inevitable. Cuando decimos que un tipo ha sido ejecutado por la AMPA, no ha sido ejecutado, ha sido asesinado. Una ejecución solo puede proceder de una sentencia legal. ¿Entienden estas pequeñas diferencias? Como te orientan a pensar que un comité oscuro de gente puede dictar una sentencia de muerte. Son criminales, no son sentencias. Entonces, cuidar el español, porque es colectivo, social. Segundo, ahora sí, ustedes son privilegiados. Pueden dialogar con gente como Leibniz, Werner Heisenberg, y no perder tiempo viendo tonterías en la televisión o llenándose la cabeza de paja. Ustedes son privilegiados. Es una maravilla estudiar filosofía, al punto que no quisiera que se supiera. Entre menos, mejor. De veras, es algo que te puede dar sentido a la vida. Y digo, estudiarlo, Bastaría con esto, uno puede vivir de otra cosa.
Lo bueno de enseñarlo es que tienes contacto, o sea, a fuerza tienes que. No lo puedes hacer, no eres como el pintor del domingo. Aquí se pinta todos los santos días. Inevitablemente podremos decir, vivimos de esto, y esto está muy bien, tiene sentido. Pero ¿cuál es nuestra filosofía? Ustedes se habrán fijado. Si la filosofía se mete a competir con las ciencias, pierde. Inevitablemente. Porque no hablamos de lo mismo. Y porque la actividad científica normalmente se fundamenta sobre una ética, claramente, que compartimos, pero sobre una técnica diferente. Si nos ponemos con la literatura, es evidente que tenemos un Platón, un Heidegger, que aman la poesía. Platón amaba la poesía, no crean que la despreciaba. Una lectura pésima, muy mal hecha. Platón amaba la poesía. Platón era un poeta. Tenemos grandes escritores en filosofía. Pero no es esta la filosofía. La filosofía es lo que Sócrates definió. Cuidado del alma. Ustedes lo habrán leído en el último Foucault. Es una idea antigua como la filosofía occidental. Psiques serapeia. Cuidado del alma. Serapeia quiere decir servicio. Ahora, a una generación de gente libre, con algo de dinero en el bolsillo, acostumbrada a pasar de un argumento a otro en un mundo informativo que no tiene límite. ¿Qué sentido puede tener la idea de cuidar el alma de uno, estar al servicio de? Insisto, cuidar, serapeuin, curar, quiere decir también servir al alma. Ahora, nuestra psicología ha deshecho la idea del alma. De hecho, el mismo Freud no habla de alma, habla de psíquico, lo psíquico, porque alma es una palabra cargada de sentido metafísico. Sin embargo, yo creo que la experiencia del alma es lo más inmediato, por esto es tan difícil hablar de ella. Lo nuestro es esencialmente psíquico. También cuando te dan un golpe psíquico, porque un golpe de un amigo lo recibes bien, de un enemigo no, es el alma que filtra todo esto. Cuando hablo de alma, ahora lo sé, me dirán metafísico, etc. Díganme, me lo merezco. Cuando hablo de alma, hablo del 10º libro de la República de Platón, algo que nos preexiste y que entra en nosotros. Permítame hablar en forma metafórica porque no hay. Por preexistir no estoy entendiendo que un tiempo yo fui una hormiga, luego me porté bien como hormiga y vuelvo a nacer como hombre. El riesgo contrario es más probable. Me estoy refiriendo a esto. Tenemos una especie de personalidad metafísica. Metafísica, en el sentido más estricto. Un yo muy nuestro que no es nuestro. No hemos hecho nosotros, no lo ha hecho ni la historia, ni la cultura, ni nuestro país. Viene del misterio. Lean el 10º de la República, el mito de el soldado armenio que muere y vuelve a nacer. Ahí hay una explicación de la vida como una misión. Porque nosotros no solo no escogemos nuestro destino completamente, sino que al escoger nuestro destino escogemos unas tareas. En otras palabras, y con esto quiero dejarle mi mensaje más mío, la verdad. Porque yo me he perdido muchos años y mucho tiempo estudiando de todo. Arte, totalitarismo, política, todas las cosas que me interesan. Pero verdaderamente lo que a cada uno le debe interesar es su alma. No es una abstracción, es lo que verdaderamente íntimamente somos, que repito, no se puede explicar horizontalmente. Y cuando lo explicamos verticalmente, no es suficiente hablar del inconsciente, del inconsciente colectivo, no es suficiente. Es algo que se siente, es la personalidad individual. No lo estoy manejando en sentido cristiano, nótenlo bien. No habría nada malo, pero en sentido cristiano liga de otra manera, porque liga a una ética. Aquí la ética es la misma de quien busca, buscarse a uno mismo, de verdad.
Y eso lo puedo decir porque ahora soy viejo. Cuando tenía su edad, primero no lo hubiera creído. En segundo lugar, no me parecía que me tenía que buscar a mí mismo. Aunque todos dicen, es un joven, se está probando. En realidad, el joven no se prueba a sí mismo, prueba el mundo. Para llegar a entender que uno es uno, hay que dar un paso fuera de la juventud. Como Juventud de Joseph Conrad, que precisamente de esto habla. Y por esto le quería decir como último, si me permiten, último consejo. Hay autores que son más que autores, se pueden convertir en amigos. Prácticamente todos los clásicos lo son, pero dependiendo de cómo, cuando encuentren en un libro algo que sienten haber pensado, y para lo cual el libro les dio las palabras correctas, ahí no está el libro, ahí están ustedes. En realidad, la filosofía, como lo entiendo yo, es un acto narcisista. No en el sentido malo, no enamorarse de uno, pero verse, hacerse un verdadero examen. Los junguianos dicen retirar la sombra, admitir que los desgraciados, los cabrones, los rateros, no son los otros. Están aquí y son nuestra proyección. Solo a partir de este punto de vista, la vida de uno puede ser entendida como una misión. Recuerden que decía Sócrates, si la polis te dice, te ordena ir a la guerra, tú vas a la guerra, aún con riesgo de vida. Quiero recordarles, y con esto cierro, filosofía no es cualquier profesión. Es una especie de juego peligroso. Ustedes nos ven tranquilos, percibimos sueldos, tenemos familias, tenemos carros, esperanzas, somos hombres como los otros, sí, pero no. Porque si uno ejerce este arte hasta el último, algún día se topa con sí mismo. Y eso podría no ser una buena sorpresa. En todo caso, vale la pena el viaje. Recuerden la poesía, el poema de Ítaca, de Cavafis. Cuando llegues después de un largo viaje, encontrarás que Ítaca es pobre. Y era todo lo que te podía dar. Sí, pero te dio el viaje. Creo que esto ustedes lo tienen enfrente. Se lo envidio porque el mío casi está. Yo ya veo el puerto. Sí, no lo digo para que me digan, no, es bueno, miren, cuando llegue la vejez vale la pena pensarlo. ¿Por qué? Si llegas con el cerebro entero y no te lo destruyes antes, estudiando filosofía, por ejemplo, puedes ver, porque la verdad, recordarán las leyes de Platón, el último diálogo, son tres viejos que ascenden una montaña. Y es la hora del crepúsculo, o sea, es evidente, es una meditación sobre la muerte. Recuerden que para Platón la muerte no era ese desierto materialista que es ahora. Yo les agradezco nuevamente haberme dado la posibilidad de pensar esto no en soledad, porque hablar con otros no es lo mismo que hablar con Dios. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación del doctor y ahora tenemos un espacio de comentarios, preguntas que se puedan hacer, que puedan surgir en esta hora. Siguen los sándwiches, así que... Si no hay preguntas, no hay sándwiches. Quiero hacer un comentario. Buenas noches. Bueno. Quería retomar esto que dijo acerca de usar el español o el lenguaje que se tenga a disposición, pero usarlo bien. O sea, porque me detonó esto de los eufemismos que se utilizan en la guerra o en la política, que se dice incursión aérea para mencionar un bombardeo o un daño colateral para un pueblo entero arrasado. Me recuerda también a la poesía, que tienen esta función de resignificar lo que hay. Sin embargo, la poesía hace flagrante aquello que no podemos acceder mediante el lenguaje fácilmente. Y la incursión aérea, los eufemismos nos ocultan de cierta manera la realidad. O sea, Todos son eufemismos.
justo lo que estás diciendo. Me permito interrumpirte por esto. Gracias. Los eufemismos sí son, tienes razón, ¿no? Sirven para la conciencia de la gente. Pero no hay una dimensión no retórica. Cuando masacraron Dresden con 100.000 muertos en una noche, también era una incursión aérea. No sé si me explico. El lenguaje de los militares tiene que ser metafórico, como el de los políticos, o de los religiosos, o de los poetas, y en realidad todo lenguaje lo es. Un lenguaje no puede pretender una pureza. Entonces yo lo único que estoy diciendo es, así de simple, ustedes tienen una maravilla que es el diccionario de la Real Academia, la RAE, online. Úsenlo, úsenlo, úsenlo. Tú tienes razón, y más ahora, la neolengua de Orwell, etc. Tienes toda la razón. Pero recuerda que es inevitable, porque no existe la palabra. Mira, no es que no exista la verdad, pero no se puede expresar. La palabra siempre tiene que traicionar algo. Y claro, entre más traición, mira, si tú, por ejemplo, imagínate que eres el padre de un aviador. ¿Prefieres saber que tu hijo va a hacer una incursión aérea o una masacre? Y para ti no es una masacre, es una incursión aérea en la cual puedes perder tú. ¿Me explico? Todo el lenguaje de la política no puede ser preciso. Porque si lo fuera no habría política. Si yo les digo, miren, yo soy un reaccionario neofascista, tendiente al paganismo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo? Casi nadie. Pero si yo les digo, estoy preocupado por el problema actual de la sociedad que se mezcla, etcétera, ustedes me lo aceptan. ¿Me explico? La política tiene que hablar así, porque no se puede hacer de otra manera. En política yo quiero asociarme con gente, no quiero que estén de acuerdo por fuerza. Quiero que me digan, sí, sí, está bien. No es como con la enamorada. Pero hiciste excelentes observaciones. Nada más, no tengas ilusiones. No existe el grado cero del lenguaje, del discurso. Estamos obligados al error. Espero, si tienes otras cosas que añadir, gracias. Fue muy interesante lo que dijiste. No, solamente era eso. O sea, sí entiendo que no puede haber una pureza, pero... Bueno, No, sí, sí, te entiendo. Es odioso, ¿no? Sí, que digan incursión aérea con 300 muertos. Recuerden esto, la guerra es una cuestión puramente técnica, y como toda la técnica le quita la ética, y esto es una cosa gravísima. La guerra moderna tiende a esto, la guerra tradicional no, porque en la guerra moderna el valor individual se sustituye por medio de la potencia técnica. De hecho, te habrás fijado, ¿no? Los ejércitos de los países democráticos prefieren no emplear tropas en el terreno y se han construido los drones para no tener que arriesgar que le caiga el avión con todo el aviador y luego lo exhiben en cruz y cosas así. ¿Entiendes? En general, todo lo que hacemos está a riesgo. Por eso digo que filosofía no es cualquier profesión. En un momento en que a un ingeniero le piden de hacer un puente contrario a su ética, porque el puente lo lleva a un prostíbulo, el ingeniero lo construye, nosotros no podemos. El ingeniero sigue siendo ingeniero si fabrica una bomba. Si nosotros decimos una mentira, dejamos de ser filósofos. Por esto es peligroso, estamos casados con lo que creemos que es la verdad. Yo también llamo idealismo en mis clases algo que podría ser una colección de tonterías. Pero en el libro se llama idealismo alemán, son 3 tontos importantes. Los presentamos como se conviene. Gracias. Maestro, con un poco de más malicia, aprovechando esta cuestión que mencionaba él, nos decía que... No te veo, no puedo hablar.
Acá estoy. Bien. Sí, por favor. Nos decía que la tarea histórica de nuestra generación es la construcción de un Estado social. Y hablando del lenguaje, ¿cómo hacer esto en un marco, en un contexto de la corrección política? ¿Cómo llevarlo a cabo con esto que ya trasciende quizá lo mediático y ya empieza a partir del individuo? En teoría debería ser fácil, porque el frente de la corrección política es un frente izquierdista. Y toda la izquierda sueña con el renacimiento del Estado social, es obvio. Y no solo la izquierda, obviamente. La corrección política es un intento de totalitarismo, gravísimo, pero precisamente como tal no va a pegar. Me explico. Desde la ONU se están implementando desde hace más de 20 años políticas tendientes a quitar al Estado la soberanía. Todos los estados están cediendo partes importantísimas de la soberanía. Por ejemplo, a jueces internacionales como la Corte de Justicia de Bruselas o la Corte de Derechos Humanos de la ONU, de Europa, etc. Yo no he querido tomar el tema, francamente no lo sé por qué. Sí, lo sé por qué, para no transformar esto en un comicio, o sea, en una arenga política, ¿no? En la cual yo digo, hablo mal de la corrección política. Yo no tengo este derecho, porque si hablo por media hora, 3/4 de hora, no hemos preparado el tema y no me puedo meter en política así. O sea, recuerden que nosotros somos como los bombarderos estos, estamos arriba de la ciudad política. Si nos metemos en política, lo hacemos como políticos. A mí me parece una cosa ridícula la corrección política, me parece antipática y fundamentada sobre la idea de que hay correctores y corrigendos. Y esto en una democracia, para nada. Además, el lenguaje es paradójicamente es colectivo y es individual, muy individual. Así que utilizar términos de tipo justamente corrección política, etc., es una verdadera porquería, de la cual nosotros deberíamos defendernos porque nació en universidades norteamericanas. Y temo que sea uno de los últimos intentos del imperialismo, literalmente, de presentarse con el rostro bueno. Así que claro que estoy en contra, pero prefiero no tocar estos momentos porque yo no quiero que me identifiquen con una parte política, sería mi muerte como maestro. Yo pienso el exacto opuesto de lo que se piensa, digamos, en ámbito marxista. Yo no tengo una cátedra para mover la lucha de clase, de ninguna manera. Lo bueno de la cátedra, que gracias a Dios me han dado, es que me permite pensar con mi cabeza. Claro que tengo posturas políticas, pero no tengo el derecho de hablar de esto aquí. Puedo decir cómo pienso y luego ustedes lo pueden deducir, pero si me pongo a hablar de política, hago degradar literalmente el encuentro en libertad que tuvimos, porque yo no tengo fórmulas. El mínimo le he dicho, lo que me importa también a mí. El Estado social italiano se comió, entre otras cosas, mi pensión. ¿No? No el Estado social bueno, el Estado social malo, cuando se cayó, se acabó el dinero. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo lo hago por interés personal y nunca pondría a mis estudiantes, o sea, sería ridículo si pretendiera que pensaran como yo. No lo harían, me engañarían y se reirían de mí. Además, la función nuestra es hacerlos pensar a ustedes. ¿Quién dice que nosotros de verdad pensamos? Puede que seamos como Sócrates, estériles, pero capaces de dar ganas a los otros de pensar, ¿no? Se puede dar, pero política de mí no la escucharán nunca. Por una razón simple. El discurso de la política no es el discurso de la verdad. No es un discurso hecho para decir que las cosas están así, sino para que sean así. Es performativo. Si yo me pongo a hacer el performativo con ustedes, voy a hacer reír.
Yo lo único que puedo hacer aquí, honestamente, y creo que todos pensamos así, es decirles, dentro de lo posible, entendido, qué ha dicho ese filósofo. Ya, la libertad es la suya, es de ustedes. Yo no creo en la tarea política del intelectual, por caridad, de ninguna manera. Así que de esto no hablaremos. Además, yo no voto. Y tampoco voto en Italia. ¿Ya? No sé si no hay otra pregunta. Los sándwich. Una última. Traigan los sándwiches aquí, podemos seguir. Creo que hay que prender el botón aquí. Gracias. Bueno, a mí todo esto que estaba diciendo me hizo pensar, yo me dedico al psicoanálisis y pues no puedo evitar pensarlo desde ahí o hablar un poco desde ahí, a la castración, al límite, al lenguaje, al límite social, a la regla, a lo individual, pero a la vez lo social, el vínculo que se crea. Y entiendo un poco que México, yo siempre lo he visto mucho como un acto muy perverso contra la ley, siempre buscamos transgredirla de todas formas, y esto de cierta forma nos deja muy carentes como país porque no construimos una riqueza, ¿sí? O sea, no construimos las estructuras para aprovechar nuestro punto económico, para mejorarnos a nosotros mismos, y siempre estamos carentes porque podríamos dar el brinquito de ser tercermundista, de ser maquilador y aprovechar nuestro lugar. Tú eres lacaniano. Totalmente. Sí, sí. Es la carencia. Siempre la falta, la nada. La falta, sí. Y entonces, creo yo me pareció a mí que cuando hablaba del lenguaje hablaba en este sentido, ¿no? Que es la regla y es el límite y a la vez es el entorno social, es eso que nos vincula, ¿sí? A la vez es lo que nos jode, porque es lo que hay que aceptar, pero a la vez es lo que nos da la posibilidad de crear una identidad, Sí. una homogeneidad. Como hacen los populistas, que se fundamentan precisamente en el principio del A pequeño de Lacan. El sentido perdido se llama populus. Sí, sí, es tu momento. Entonces, a lo que me refiero es que creo yo que también me pareció muy acertado lo que dijo. O sea, el lenguaje es metáfora, el sujeto mismo es metáfora, ¿sí? Nos desdoblamos, ¿no? Para romper esto que se nos impone, que nos jode, que es la castración. Pero a la vez no podemos transgredirla totalmente como acto perverso, porque luego nos pasa como nos pasa a los mexicanos, ¿sí? Que entonces quieren traer un modelo educativo de los países del norte y lo traen como un acto demagógico, y nosotros los mexicanos nos preguntamos, ¿y por qué no funciona? Pues porque nuestra Ni idiosincrasia... siquiera en Europa funciona. Bueno, yo ahí sí lo sé, la verdad. O sea, nada, es todo lo que se dice y no, que funciona muy bien y tráiganlo para acá y luego, ¿y por qué no funciona? Y bueno, yo siempre he dicho, pues es que fíjate cómo nos comportamos, cómo va a funcionar, ¿sí? Entonces, yo me pareció muy, muy interesante su aportación, o sea, realmente si no movemos todo esto que usted dice, no va a pasar nada. Te lo agradezco. Nada más quisiera, yo todavía lucho con el problema de la autenticidad. Creo que queda claro en lo que acaba de decir como una personalidad íntima. Entonces creo que la autenticidad en el pensamiento postmodernista no puede existir. Sin embargo, tengo entendido que hay autenticidad a partir de lo lingüístico en Lacan, y esto me gustó. Quiero decir, yo estoy convencido de que la personalidad, de otra parte, basta con leer a Platón y estás de acuerdo con esto, es una especie de ficción que tiende a ser entendible a partir de que somos más que uno. Tenía razón Rimbaud, somos más que uno, somos colectivos. Pero esta colectividad tiene un núcleo. Yo soy esencialista en este sentido y tú no. Pero como usted dice, uno más, dijo Lacan. Uno más. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, el uno. Sí, es sí. bien importante.
Sí, me da mucho Esta gusto es la que haya dicho posición esto. final de Lacan. Hay que darse cuenta que somos uno más. Qué bueno, esto me gusta, porque también en Platón somos uno más. En realidad hay cosas que heredamos y cosas que escogemos en el mito de él. Me da gusto que hayamos podido tomar esto desde el punto de vista de una discusión sobre el idioma, sobre la lengua. Es vital. Y estamos bajo ataque también en esto, porque un tiempo la lengua era privilegio de los que escribían los diccionarios, ahora se ha democratizado evidentemente, y este uso comporta aberraciones. Quisiera hacer un ejemplo, para agradecerte por lo amable que fuiste y que dijiste. He notado hasta en libros que aquí se usa el término entelequia, perfección relativa en Aristóteles. Lo he visto usado hasta en textos cultos como cosa imposible. Esta es una entelequia, como en Europa decimos, esta es una utopía. Cuidado, cuidadísimo. Toda palabra, sabes que yo quisiera pasarme de la lingüística y decir la última cosa metafísica, desaparecer en la noche. Las palabras son personas, tienen historia, personalidad, y cómo las personas pueden cambiar y morir, o volver a nacer. Si pudiéramos tratar las palabras como personas, creo que gozaríamos de nuestro idioma. Yo lo digo porque el italiano es una construcción. Nosotros somos bilingües, hablamos dialecto e idioma fino, literario. Cuando estás con los amigos hablas en dialecto, si son de tu ciudad. Si son de otra ciudad, hablamos un italiano genérico, construido por la escuela y la tele. Se perdió mucho en esto. Y espero que no pase aquí. Porque además viene la ofensiva norteamericana, del inglés. Parece que tenemos que avergonzarnos de hablar español o italiano o francés, maestro, por caridad de Dios. Además, siendo lacaniano, tú entiendes perfectamente el valor de las palabras. Etéreo y al mismo tiempo muy sólido. Oye, lee también a Jung. Exactamente lo opuesto de Lacan, es esencialista, ya sabes, pero léelo, vale la pena. Todo vale la pena, imagino. No, no todo. ¿Sabes? Sobre todo porque aquí son todos lacanianos, o psicólogos a la norteamericana, los que hacen medidas, o lacanianos. Yo creo que es una reacción, el lacanismo es también una reacción humanista, precisamente por el peso que da el lenguaje, y antihumanista en el sentido del postestructuralismo, del estructuralismo, claramente. Pero tú que estás en el ambiente, cuando tus colegas duermen, hazle una inyección de sorpresa, como las que hace ella, nocturna, de Jung, y verás que se abren puertas hacia la metafísica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, damos por concluida la sesión y bueno, pues gracias por la asistencia y bueno, le cedo el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno,